soldados se están alisando, hombres valientes que manejan bien la espada y que se esfuerzan al estar en la batalla. Un capitán entre las tropas va pasando, hombres con fuerza de carácter va buscando, son los que irán al frente de sus compañeros, hombres con alma y corazones de guerreros, hombres valientes y esforzados, hombres que dicen no al pecado, hombres valientes y entregados y por Jesús apasionados, hombres valientes y esforzados, hombres que dicen no al pecado, hombres valientes y entregados y por Jesús apasionados. Gritos de guerra se oyen en el campamento, ya la trompeta sonará en cualquier momento. Hombres valientes y esforzados, hombres que dicen no al pecado, hombres valientes y entregados y por Jesús apasionados, hombres valientes y esforzados, hombres que dicen no al pecado, hombres valientes y entregados y por Jesús apasionados. El gran ejército gallardo va marchando, el estandarte de la cruz va levantando, van a luchar contra las huestes del pecado y a rescatar a los que han sido aprisionados. Hombres valientes y esforzados, hombres que dicen no al pecado, hombres valientes y entregados y por Jesús apasionados, hombres valientes y esforzados, hombres que dicen no al pecado, hombres valientes y entregados y por Jesús apasionados. Un gran ejército se está levantando. ¿Qué tal, hermanos? Deseo que la gracia y la gloria del Señor estén sobre cada una de sus familias y sobre todo en sus hogares, amados hermanos, en la vida de ustedes en comunión con Dios. En esta hermosa tarde quiero yo compartirles la palabra del Señor. Sea usted bienvenido a esta transmisión donde podemos alabar y glorificar a Dios. Estos medios nos han servido últimamente para que nosotros podamos no solo predicar a nosotros mismos, sino también poder compartir la palabra de Dios y poder también expresar nuestro agradecimiento hacia Dios, porque gracias a eso, amados hermanos, nosotros estamos con vida, con salud, y porque su misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy, su bondad eterna, mis amados hermanos. Él nos sostiene con su diestra de poder y hasta el día de hoy Él nos ha mantenido, no nos hace falta nada, amados hermanos. Y todos aquellos, mis hermanos, que no han estado o que ya dejaron de estar en esta tierra, sabemos que Dios le tiene preparado un mejor galardón, una mejor morada, ¿verdad? Así que nosotros que estamos aquí en esta tierra todavía tenemos ese trabajo y estamos por cumplir todavía aún más de lo que Dios Él nos demanda, y que nosotros sabemos que tenemos la capacidad, y Dios sabe que también nosotros tenemos esa capacidad de poder más de lo que poder dar más allá de nuestra capacidad, porque Dios es el que llama y capacita, así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, usted debe de creer verdaderamente y fielmente que Dios está trabajando en tu vida, amado hermano, y que Dios verdaderamente está al lado de ti. Amado hermano, Dios está del lado de nosotros, peleando nuestras batallas como un poderoso guerrero, como poderoso gigante. Amado hermano, Dios está al lado de nosotros.
Créelo verdaderamente, porque cuando tú te sientes triste, Él está ahí escuchándote. Cuando tú te sientes alegre, Él también está ahí escuchándote. Cuando tú te sientes en alguna necesidad, en algún problema, en alguna circunstancia donde tú te encuentres, Él también está ahí escuchando y Él está viendo tu quebrantamiento. Por lo tanto, amado hermano, tú cree verdaderamente que Dios está del lado a tu favor para que Él pueda hacer las obras y las maravillas en tu vida. Solamente déjate moldear, déjate cambiar, amado hermano, para que Dios empiece a obrar en tu vida y tú empieces también. Tienes que darle algo a Dios a cambio. Tú tienes que también entregar tu vida a Él verdaderamente y completamente, amado hermano, para que tú puedas trabajar en esta obra en la cual Dios nos ha llamado y Él nos ha encomendado a seguir adelante, y nosotros tenemos que llevar a cabo ese trabajo que también les dejó a los discípulos a llevar a cabo, amado hermano. Así es que nosotros tenemos una grande encomienda, pero nosotros tenemos que saber en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, amados hermanos. Pero antes que todo esto, debemos saber ¿cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son esas raíces que nos empiezan a motivar en nuestras vidas para seguir adelante y empezar a creer que Dios verdaderamente existe sobre esta tierra y que Él fue el único creador sobre la faz de toda la tierra, el universo, las galaxias, las estrellas, todo lo que vemos, amado hermano, Él lo ha creado. Los animales de esta tierra, las aves que vuelan en los cielos, todo lo que camina y todo lo que se arrastre es porque Dios así lo permitió, Dios así lo creó, amado hermano. Así es que a ti y a mí nos empieza a importar, y que nos importa verdaderamente poder servirle, amado hermano. Y es que yo te digo esto porque hay un personaje dentro de la palabra de Dios que nos motiva a ser un poquito más fervientes en el camino del Señor, a tener más fe en el Señor, que nuestra fe empiece a aumentar como aquel hombre que está dentro de la palabra de Dios narrada, y que nosotros vamos a aprender en esta hermosa tarde acerca de esos pasos que él empezó a caminar, acerca de esos consejos que también le dieron a él. Y sobre esto, amados hermanos, empezamos a entender la palabra de Dios, qué es lo que Dios tiene para nosotros y para nuestras vidas. Pero es necesario entender el origen. Amado hermano, antes de empezar esta palabra del Señor, quiero dirigirme a ti con ese respeto, con humildad delante de la presencia de Dios, porque Él se merece la gloria y la honra. Yo solamente me considero un siervo, un utensilio, un instrumento que Dios ha puesto en este momento para poder transmitir su palabra, amado hermano. Y quiero que tú abras tu mente, que tú abras tu corazón al Señor, porque yo no soy el que va a hablar, sino va a ser el Espíritu de Dios hablando en este siervo, amado hermano. Y para que Dios empiece a hablar a través de su pueblo, antes tiene que hablar primeramente al siervo, para que esta palabra sea llegada a él, sea entendida por él, y también al mismo tiempo él pueda expresar esta palabra que Dios le ha puesto hacia el pueblo, y que el pueblo pueda entender, pueda razonar, y al mismo tiempo también Dios le dé esa sabiduría de poder comprender esta bendita palabra de Dios, de poder entender estos misterios que Dios tiene revelados en su palabra, amado hermano. Así es que yo te invito a que tú le abras tu corazón al Señor, que Dios cambie tu corazón y ponga un corazón de carne. Amén, gloria al Señor. Y empezamos este tema. Este tema, amado hermano, lleva por título el origen de Abraham. Amén, hermanos. Nuestras citas base son dos escrituras dentro de la palabra de Dios, y una de ellas es en el libro de Juan. Primeramente en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, dice algo muy importante, ponga mucha atención. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gloria al Señor. La escritura siguiente, que es en el libro de Génesis, la escritura también que es base, Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Ponga mucha atención también en esta escritura, y dice de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén, gloria al Señor, amado hermano. Para entender esta parte donde Dios hace el llamado a Abraham, amado hermano, Abraham ya estaba con Sarai.
ya estaba él casado con Sarai, porque antes de esto que aconteciera, que Dios le hiciera el llamado, Tera o Tare, como conocido en la Biblia, él ya había conocido a la futura esposa de Abraham, que era Sarai, y por lo tanto cuando Dios lo llama, en el capítulo 12, Dios empieza a llamarlo, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Es decir, que había una pauta ahí, amado hermano, y antes de esta pauta hubieron unos acontecimientos mucho más antes de que Abraham hubiese sido llamado. Abraham ya tenía un propósito en los planes de Dios. Sabemos que los planes de Dios son perfectos, no se comparan con los planes de los hombres, ya que en los planes de los hombres siempre ha interesado las cosas materiales. Pero Dios, que es Dios, que todo lo tiene, que todo lo suple y todo lo llena, amado hermano, a él no le preocupaba nada de esto. Por lo tanto, a él solamente le preocupaba la promesa que él tenía para con Abraham, los pactos que tenía con Abraham también en esta hermosa palabra que vamos a ver y vamos a escudriñarla a fondo, amado hermano. Por eso es que el título se llama El origen de Abraham. ¿Por qué el origen de Abraham? Porque nosotros vamos a remontarnos un poquito más atrás, amado hermano, de la historia, y vamos a empezar a leer la parte donde empezó el diluvio. Y es que Dios le da a los hombres 120 años. Les da a los hombres 120 años esa oportunidad de poder acercarse a Dios, de poder buscarle, de poder adorarle, como está escrito en la palabra del Señor. Le dio 120 años y en esos 120 años se les predicó y ningún hombre hacía caso, amado hermano, de lo que iba a acontecer, que iba a venir un diluvio en grande. Si ellos no se arrepentían de sus pecados, si ellos no se arrepentían de estas atrocidades que estaban haciendo sobre la faz de la tierra. Amados hermanos, en esta parte, ¿por qué yo hago mención acerca del diluvio? Porque es una parte fundamental donde nosotros vemos lo que es la partición del diluvio. Empezamos a ver lo que es que pasaron los 40 días, las 40 noches. Posteriormente viene el asentamiento del arca en el monte Ararat, ahí conocido como Turquía hoy en día. Después vemos que todavía falta un lapso de tiempo de días para que Noé pudiera abrir el arca y pueda bajar a la tierra, para que él pudiera bajar juntamente con su familia y empezar a sobrepoblar la tierra, juntamente con todos los animales que venían con él en par. Por lo tanto, pasa todo este lapso, pero pasa algo, un acontecimiento muy importante dentro de esta historia, amado hermano. Y antes de que yo cuente esta historia, y muy interesante y relevante dentro de este acontecimiento histórico, quiero mencionarte acerca de un libro en el cual no solamente es un respaldo para la palabra de Dios, la Biblia, también nos puede ayudar en cuestión históricamente, porque lo detalla poco a poco, amado hermano, en cada historia, en cada personaje a detalle. La Biblia sí también lo detalla, pero tampoco contradice la palabra de Dios, amado hermano, sino todo lo contrario, es un soporte para la palabra del Señor y poder comprenderla. Cuáles eran estos misterios y estos detalles que venían históricamente en la Biblia, amado hermano. Este libro se llama el libro del Yasar, o el libro del Justo, o el libro del Jaser. En este libro, amados hermanos, podemos entender un poquito más a detalle la historia que nos lleva un poco a poco desde la creación hasta el tiempo de Josué y la conquista del nuevo territorio, es decir, de la tierra prometida, amado hermano. Por lo tanto, este libro solamente nos va a ayudar para que nosotros empecemos a entender y empecemos a buscar un poquito más de historia relevante a lo que viene en la palabra de Dios. No suple para nada lo que es la palabra de Dios, todo lo contrario, amado hermano, es una ayuda para nosotros para poder entenderla. Este libro lo hace mención en el libro de Segundo de Samuel y en el libro de Josué, también lo mencionan. Cuando usted tenga tiempo en su casa, amado hermano, léalo detenidamente, que también en el libro de Segundo de Samuel y también Josué lo mencionan. Y también, ¿por qué lo mencionan? Porque también en ella se detalla a su debido tiempo lo que es el orden desde la creación hasta el tiempo de Josué.
Y es muy interesante porque en esta historia la vamos a leer detalladamente. Por eso yo les estaba comentando que vamos a ver el origen de Abraham, pero también es necesario que nosotros podamos comprender poco a poco cómo se fueron dando estas circunstancias hasta llegar al nacimiento de Abraham. Y algo muy importante y algo muy interesante fue que pasó, amados hermanos, en la vida de Noé. En la vida de Noé, antes de que él subiera al arca, dice que Matusalén guardó las vestimentas. En esta historia dice que Matusalén guardó las vestimentas de su padre Enoc. Y obviamente Enoc guardó estas vestimentas utilizadas en el huerto de Edén. Dice en la historia que hubo un sacrificio en el huerto de Edén para cubrir los pecados de Adán y Eva, pero este utensilio o esta vestimenta o esta túnica que Dios les hizo a través de sus manos fue dada de generación a generación a través de sus hijos de Adán. Adán se la dio a Enoc, Enoc se la dio a Matusalén, Matusalén la dejó guardada, pero Noé sube y se las toma a Matusalén y las guarda juntamente en el arca. Pasa todo esto, viene lo que es el asentamiento del arca, descienden ellos, viene Noé, lo que es juntamente Dios con el pacto en el arco iris que yo les hacía mención, pero también en esta parte, amado hermano, viene que Cam se las roba a Noé, porque él se entera que trae las vestimentas que había dejado Adán. Entonces Cam se las roba a Noé y Cam se las guarda para dárselas posteriormente a su hijo Cus, y Cus se las da a Nimrod. Algo muy importante es de que se iban guardando estas vestimentas o esta túnica que fue creada por las manos de Dios. No sabemos si esta vestimenta traía algo misterioso, algo poderoso, no lo sé, pero yo creo que ellos tal vez lo tomaban como un amuleto, como algo de buena suerte. Pero estas vestimentas se fueron dadas de generación a generación para que nosotros podamos entender esta historia, amado hermano. Amén, hermanos. Vemos esta parte, nos quedamos con Nimrod. Posteriormente, Cus le da lo que son las vestimentas, los atuendos a Nimrod, pero él se las pone a los 20 años. A sus 20 años, él empieza a ser un vigoroso cazador, él empieza a cazar animales. Dios permite esto, pero también de esos cazadores de animales, él ofrece estos animales en sacrificio a Dios, amado hermano, como una ofrenda. Él también edificaba altares, pero al mismo tiempo él empezaba a tener éxito en su vida, porque Dios así lo permitía, amado hermano. Es decir, que Nimrod tuvo un acercamiento no tan fuerte hacia Dios, sino que él también buscaba la manera de poder agradar a Dios. Y Dios pues se lo permitía, también tenía ese plan en él. Adelante de esta historia vemos que Nimrod cumple 40 años de edad, pero ya en estos 40 años ya tiene él la madurez, ya tiene esta etapa para que él pudiera ser una mejor persona, un mejor hombre, pero para esto habían unos enemigos por parte de sus hermanos, y entonces él se encarga de organizar y empieza también a pelear esa batalla, y él gana esa batalla contra esos enemigos. Posteriormente él se hace famoso alrededor de la tierra, todos la escuchan. Recordemos que en la tierra había solamente una sola lengua, y obviamente llegaban las noticias muy fácilmente y ellos la podían entender porque solamente había una sola lengua, y por lo tanto hubieron pueblos que querían unirse a Nimrod, porque fue conocida esta hazaña que él tenía y todo el éxito que Dios le permitía a este Nimrod. Pero también vemos adelante que Nimrod edifica una ciudad, así entre comillas, dedicada a Dios, porque Dios se volvió vehemente, o sea, se compadeció de él y vio esa parte y le daba la victoria en todas sus batallas cuando él salía a pelear contra sus enemigos. También vemos que en los actos que él hacía eran muy fuertes, pero poco a poco Nimrod se iba alejando de la presencia de Dios. En vez de ya agradarlo, simplemente todo esto que él tenía y todo esto que él lograba, solamente empezaba a maquinar en su corazón y en su vida, y poco a poco se empezaba a alejar. Posteriormente él empezó a organizar
empezó a organizar un fuerte ejército, y de entre ese ejército vemos a alguien importante en esta historia. Y es que digo importante porque aquí vamos a ver lo que es el padre de Abraham, que es Tare. Tare, conocido como en el libro de Génesis, o Tera, conocido como en el libro de Jazer. Cualquiera de estos dos nombres, pues sabemos que se refiere al padre de Abraham. Bueno, vemos que Nimrod llama a Tare, lo llama y lo pone como príncipes de sus ejércitos, es decir, lo pone de encargado de sus ejércitos para que él pudiera organizar a todos esos ejércitos, todas esas personas que iban a estar a su mando de él. Nimrod ya había alcanzado, ahora sí que su poder, ya había sido nombrado rey de toda la tierra porque ya había hecho su reino, ya estaba establecido su ejército a través de este Terak. Y posteriormente Terak, vemos más adelante que él se enamora y se casa con una persona, con una mujer llamada Amtelo. Amtelo es la madre de Abraham. Posteriormente ella fue premiada y viene el nacimiento de Abraham. En esta historia, amados hermanos, ahora sí es algo muy importante. Es donde vamos a entender poco a poco el origen de Abraham y una serie de acontecimientos que uno se va a quedar perplejo de todo lo que acontece en la vida de Terak, todas las señales que pasaron y todas las interpretaciones que tuvieron estos sabios, los subordinados de Nimrod. Hermanos, en esta parte de la historia vemos el nacimiento de Abraham. Vemos también que Terak estaba completamente feliz, contento, como todo un buen padre, cuando nace su primogénito. Hace un gran banquete para que los demás invitados puedan traerle regalos, puedan traerle presentes o no sé, alguna bendición, ¿verdad? Terak invitó a los amigos del rey, a sus subordinados del rey, pero también invitó a sus amigos de Terak y a sus subordinados que estaban a cargo. Hizo un gran banquete ahí en su casa, los invitó a comer y a beber de su mesa, pero posteriormente dice la historia que cuando salen estos sabios de la casa de Terak, viene una visión. Esta visión es relacionada con una estrella grande, enorme, resplandeciente, y ven a otras 4 estrellas pequeñas, pero esa estrella grande se coma esas 4 que estaban en los diferentes puntos de la tierra. Entonces ellos se quedan entre sí perplejos, anonadados y asombrados de esta visión. Empiezan a platicar sobre este acontecimiento y llegaron a la conclusión de que era relevante y era importante y era relacionado con el hijo de Tera, que era Abraham. Entonces ellos tuvieron miedo también al mismo tiempo, porque ellos empezaron a maquinar en su corazón y en su mente de decir, si nosotros no le decimos al rey de esta visión y las demás personas que fueron testigas le van a decir al rey, y entonces a nosotros nos lo va a demandar y vamos a ser muertos. Entonces ellos optaron que mejor se lo decidían, le iban a decir al rey lo que vieron ellos en esa misma mañana. Y al día siguiente ellos así lo hicieron y se lo contaron al rey. Y el rey sí escuchó esta historia, sí se quedó perplejo también. Y entonces él pide consejo también a estos sabios y ellos le aconsejan que era mejor que Terak trajera a este niño para que el mismo rey pudiera matarlo y así no se pudiera cumplir esta profecía que estaba para este pequeño, Abraham. Dice que al momento de esta interpretación en el capítulo 8, versículo 4 de Jazer, dice, ellos se dijeron el uno al otro, esto solo se traduce al niño que ha nacido a Terak esta noche, quien crecerá y será fructífero y se multiplicará y poseerá la tierra, él, sus hijos para siempre, y él y su cera matarán grandes reyes y heredarán sus tierras. Era tremenda esta revelación, pero esto era porque Dios se lo había revelado a ellos, a estos sabios, pero estos sabios querían impedir esta profecía, esta visión para con Abraham. Pero vemos que Dios todo lo tiene bajo su control y todo el plan que tenían ellos pues simplemente salió mal, porque Terak fue abusado
Y él obviamente también estaba enterado de esta visión y él también entendía esta visión que vio y era relacionado con su hijo. Entonces Terak fue abusado, fue muy listo, fue muy astuto y dice la historia que él se regresa a su casa y a uno de sus sirvientes le toma a su hijo, su primogénito, va corriendo hacia el rey y lo engaña fácilmente y le dice al rey que este es su hijo. Adelante, que él haga lo que quisiera. Entonces, al momento de que el rey escucha y ve que lo tiene en brazos y se lo da a él empieza a aventarlo, a azotarlo, no sé, de una manera con coraje, con ira, no lo sé. Pero aquí Dios es poderoso, amado hermano, que tanto fue su creencia del rey y también tanto fue la creencia de los magos, de los sabios, que creyeron también ellos que era el hijo de este Terak. Quiero yo pensar que ellos no conocieron físicamente o el rostro del niño de Terak. Entonces pues ellos se fueron con la finta de que habían matado al hijo de Terak, a Abraham. Pasa un tiempo, amados hermanos, en la vida de Terak. Posteriormente Terak se lleva a Amtelo juntamente con Abraham a una cueva. Ahí los va a dejar, los resguarda ahí para que el rey pues se le olvide este asunto mientras, y él aprovecha y les lleva comida ahí todos los días en esa cueva. Mientras tanto, Abraham va a visitar a Noé y Noé lo instruye en el camino del Dios Altísimo, del Todopoderoso. Y vaya, amado hermano, vaya que lo instruyó perfectamente, ya que cuando Abraham cumplió una cierta edad de madurez, 10 años, él empezaba a entender las cosas, él empezaba a meterse más con Dios, a tener, claro que sí, dudas como tú y como yo. Él empezaba a acercarse más a Dios, y entre más se acercaba a Dios, más le entraba esa curiosidad de poder escuchar más de Él, de escuchar más de la creación, de todo lo que le contaba Noé y lo instruía en el camino del Señor. Entonces Dios vio su corazón, vio el corazón de Abraham, que conforme iba pasando el tiempo, él empezaba a madurar en las cosas principales y cosas primordiales. Él solamente para Abraham era solamente Dios y la comunión con Dios y él. Pasado un lapso de tiempo, dice la historia que Abraham cumple 39 años, pero todavía en él habían dudas, porque en esta misma historia relata de que Abraham ve a la lumbrera mayor, que es el sol, va y le ora y se pregunta a él mismo, o le pregunta a ella misma, le pregunta: ¿en verdad tú eres Dios? Y se desvanece posteriormente en la tarde, y él se responde y dice: no, en verdad no eres Dios. Luego va al día siguiente y él empieza a orar con la lumbrera menor, que era la luna. Entonces él ve a la lumbrera menor y él hace la misma pregunta: ¿en verdad tú eres Dios? Y las demás, que son las estrellas, él pensaba que eran sus súbditos. Y posteriormente se desvanece al día siguiente la luna con las estrellas y vuelve a salir con normalidad la lumbrera mayor, que es el sol. Y entonces él se responde y dice: en verdad tú no eras Dios. Entonces vemos que él empezaba a entender y a comprender, y poco a poco Dios le estaba dando ese entendimiento, esa sabiduría que pues solo proviene de lo alto, amado hermano. Y Abraham empezaba más y más acercarse a Dios y tener esa comunión plenamente con Él. Y es tan asombroso, amados hermanos, porque Dios en ese mismo tiempo, en ese mismo momento, mientras Abraham estaba adorando a Dios y estaba tratando de comprender esa parte de quién era Dios, remontémonos en el lugar donde estaba su padre Terak y el rey Nimrod. Para ese entonces ya estaban planeando hacer y edificar esta torre para posteriormente llegar hasta los cielos. Dice así la palabra de Dios en el Génesis, que ellos estaban pensando en hacer esta torre. El Nimrod mandó a buscar una tierra grande, espaciosa, para que pudieran hacer esta torre y poder llegar hasta los cielos.
poder tumbar a aquel que estaba ahí, a los demás que estaban ahí, a los ayudantes de ellos, poder matarlos y ellos quedar en su lugar. Pero esto Dios ya lo sabía, ya entendía y ya escuchaba todo esto de los hombres, porque había mucha iniquidad en ellos. Ellos completamente, simplemente tenían esa vanidad, tenían más hambre, o sea, tenían más hambre de poder conquistar, no solamente en la tierra, sino también querían conquistar los cielos, subirse al trono, no sé, así como lo quiso hacer el enemigo, que era Satanás. Yo creo que en el mismo pensamiento estaban ellos, o el mismo Satanás estaba en el pensamiento de Nimrod para poder hacer esto mismo y en su pensamiento maquinar todo esto. Pero vemos en la historia que no lograron su cometido porque Dios no lo iba a permitir. Obviamente Dios no lo iba a permitir. Ya era una sola lengua, ya eran grandes, se habían juntado 600,000 hombres, dice así la historia. En total, imagínense una grande cantidad, una fuerte cantidad de personas para ir y hacer esta ciudad llamada Torre de Babel. Pero también en esta historia también vemos algo muy curioso y algo desgarrador y algo que tú te pones a escuchar y a oír y a leer y decir, bueno, qué tan mente tan perversa y depravada de decir, si un ladrillo se caía, todos lloraban, pero si un trabajador se caía, nadie le tomaba en cuenta. ¿Te imaginas tal pensamiento de llegar a tal grado de no darle un luto, una mejor sepultura a esta persona que había fallecido, sino que simplemente les importaban las cosas materiales? La vanidad de ellos era inalcanzable porque lo querían todo, querían abarcar todo, todo en sus manos, todo palparlo, todo verlo, pero todo conquistarlo. Por lo tanto, Dios vio toda esta maldad y entonces Él decide bajar y confunde sus lenguas, amado hermano, y dice la palabra de Dios que todos fueron confundidos, pero también algunos de los que empezaron a maquinar que iban a matar a los que estaban arriba en los cielos, ellos fueron muertos. Pero ya después las demás personas que estaban alrededor fueron confundidas, pero dejaron esa obra, porque Dios así lo permitió de esta manera. Ya mero acabamos con esta historia, hermanos. Después de todo esto, a los 50 años, Abraham regresa a la casa de su padre, lo visita, pero él ya viene más renovado, más entendido, más con sabiduría en su corazón y en su mente, porque Dios ya le había regalado toda esa sabiduría a él y poder entender qué es lo que verdaderamente Dios quería para con él. Regresó y dice que vio unos altares en la casa de su padre y él se enojó y empezó a tirarlos, a romperlos completamente, totalmente. Obviamente no estaba ahí su padre de Abraham, que era Tera. Y posteriormente se fue a donde estaba su padre directamente y lo vio. Yo creo que lo vio sentado y le preguntó. Y él se sentó, Abraham se sentó juntamente con él porque habían más invitados. Pero los invitados pues estaban en su rollo, quiero yo imaginar, en sus pláticas. Le pregunta esto a su padre y le dice, padre, ¿quiénes son los que nos crearon? ¿Cuáles son esos dioses que nos han creado a ti y a mí, con los que hicieron esta creación? Su padre le dice, esos dioses que nos crearon están aquí, están en la casa. Y entonces Abraham ya sabía que esos dioses sí, ya los había visto y ya los había roto, pero él sabía que también habían más dioses en su casa. Entonces su padre fue tan astuto, Abraham, y le preguntó a su padre, padre, muéstrame dónde están esos dioses. Y le dice, sí, están ahí en el patio, en el interior, no sé en qué lado. Y entonces Abraham va y ve que hay más dioses ahí en ese patio, y él también fue astuto, y antes de que él hiciera también tal atrocidad, también planeó esto, y va y le dice a su madre, ántelo, y le dice, madre, hazme un guisado muy rico, muy sabroso, para que yo se los pueda entregar a estos dioses y se los pueda dar, a ver si ellos me aceptan este sacrificio, esta ofrenda, y se lo comen. Bueno, pues Abraham fue astuto, agarró el plato que le había hecho su madre,
lo puso enfrente de ellos, alrededor de donde estaban todos esos dioses de imagen, de cera, de yeso, de bronce, de oro, de plata, no lo sé. Y entonces Abraham empieza a agarrar un hacha y les empieza a destazar a todos, a romper, así a diestra y a siniestra. Y entonces fue astuto Abraham, dice que le pone el hacha a un dios grande que estaba ahí, se la pone a él, pero enseguida escucha a Tera, que el padre de Abraham, ese ruido le llama la atención, va hacia allá donde estaba Abraham, pero enseguida se encuentra con Abraham, entonces se encuentran ellos dos, uno sale y el otro entra, mientras que el otro entra, ve toda esta atrocidad y se enoja el padre de Abraham. Entonces Abraham va y se sienta. Sale Tera enojado y le dice: ¿qué cosa hiciste con esto? Y le dice a Abraham: tú me dijiste que estos dioses nos han creado. Yo veo que el más grande se peleó por esta comida, pero no se la pudo comer. Y entonces se queda así Terak y le dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo dices eso? Si ellos no tienen espíritu, no oyen, no ven, no caminan, ¿qué es lo que has hecho? Pero Terak está enfurecido porque le había roto estas hechuras, estas cosas tal vez que él las hizo o las mandó a hacer, no lo sé. Solamente aparece aquí en la historia que adoraba a otros dioses Terak. Y Abraham, astuto, y le dice: tú bien lo has dicho, porque al final de cuentas ellos no ven, ellos no oyen, ellos no caminan. Entonces Abraham fue muy astuto al decir estas palabras a su padre, porque Abraham ya venía preparado, él ya comprendía verdaderamente quién era el Dios Altísimo a quien podemos adorarle. Amados hermanos, llegamos a este punto donde la historia da un giro, y es que Tare se enfurece a tal grado de que lleva este asunto de lo que hizo Abraham, se la lleva ante el rey, ante el Nimrod, y le cuenta todo lo que hizo Abraham. Pero para esto Terak le cuenta de que el hijo que estaba ahí con él, Abraham, era el primogénito y que él no había hecho esto, no se lo había entregado a él por temor, por miedo y todo esto, lo demás. Pero Terak quiso zafarse y le echó la culpa a su otro hijo, Harán, y vaya cosa que resultó, pues a esto no le pareció al rey, al contrario se enfureció más, se enojó con Tare y dijo que los iba a echar, los mandó a llamar a Harán y mandó a llamar a Abraham. Pero dice la historia que a Tare lo echó primeramente a prisión porque no sabía qué hacer con Abraham ni con el otro hijo de Tare. Entonces mandó a llamar otra vez a los sabios, y los sabios le aconsejaron nuevamente al rey y le dijo que lo metieran a un horno. Les hace conocido esta historia, algo parecido a un siervo de Dios, a un profeta dentro de la Biblia. Pues esto fue lo que le aconteció a Abraham primeramente. Y Abraham, obviamente también, él confiaba mucho en Dios, él tenía esa fe, esa certeza de que Dios lo iba a ayudar, amado hermano. Ella tenía esa mentalidad positiva, esa confianza plenamente en Dios, que simplemente que él no tenía miedo de tal cosa, amado hermano, que fue la primera vez que se encontraron, la primera vez, algo asombroso, que Nimrod y Abraham se encontraron y platicaron juntos acerca de esto mismo de los dioses. Y lo mismo que le dijo a su padre estando en su casa fue lo mismo que le dijo a Nimrod estando en su reino, en su palacio. Entonces pues no sabía qué hacer Nimrod, pues obviamente pide este consejo, como les decía, y el consejo pues decide mejor mandarlos al horno de fuego. Aquí hay una parte importante y fundamental, es de que Harán no era completamente allegado a Dios, su vida no estaba dedicada a Dios, por lo tanto pues él tenía ese miedo y pues al final fue consumido por el fuego. Pero vemos después de que Abraham, estando en el horno de fuego,
el mismo Dios dice que lo desata, quema nada más las cuerdas con las que fue atado Abraham, y él se paseaba alrededor del fuego, pero las llamas no lo alcanzaban porque Dios estaba ahí. Amén. Y por lo tanto, los que estaban ahí, los subordinados del rey, vieron esto y se lo fueron a contar al rey, pero el rey no les creyó porque no eran sus amigos, entonces por lo tanto no les creyó. Manda a sus amigos verdaderos y van a ver si en verdad era Abraham el que estaba caminando y que no le había pasado nada. Entonces regresan estos amigos y le comentan al rey, y el rey se entera y no se quedó con la dura y empezó por tercera vez. Entonces él decide ir para verificar que es Abraham el que estaba caminando alrededor del fuego, y él manda y le habla a Abraham y le dice que él venga hacia él. Entonces Abraham va hacia él, hacia Nimrod, y todos quedan perplejos, quedan asombrados, maravillados de este acontecimiento que le pasó a Abraham, porque estas maravillas no las hace sino Dios, amado hermano. Sale Abraham y todos los demás que ven esto, que Abraham sale intacto de las llamas, que no fue quemado. Muchos se empiezan a acercar y empiezan a venerarlo, a adorarlo. Entonces Abraham dice: no me adoren a mí, adoren al Dios Todopoderoso, al Rey que vive, al Rey que hizo los cielos, la tierra, la creación entera, todo. Y es cuando se maravillan todos, y entonces Nimrod le da a uno de sus sirvientes, se asombra de esto y le manda a uno de sus sirvientes, le da oro, le da plata, pero aún con esto Nimrod tampoco se acercó a Dios, se allegó a Dios. Al contrario, se alejó más del Dios Altísimo. Pero mientras tanto Abraham se va contento, o sea, se va bendecido, amado hermano, porque él solamente le importaban las cosas espirituales, pero mientras que a su padre le importaban las cosas materiales. Son dos cosas diferentes que vemos en esta historia, dos pensamientos diferentes. A uno le importaban las cosas materiales, cosas terrenales de este mundo, mientras que al otro le importaba solamente estar en comunión con Dios, ser bendecido por Dios nada más, y estar con Él íntegro, teniendo esa fe, esa confianza en Dios plenamente y viviendo justamente en paz. Imagínate qué pensamiento Dios le dio a Abraham. Por eso Dios halló gracia en él, y por lo tanto a él lo escogió. Y llegamos a este punto, mi amado hermano, donde Abraham pues fue el escogido del pueblo, de todo el pueblo que estaba alrededor de la tierra, sobre la faz de la tierra. Fue el único escogido para traer hacia esta tierra un pueblo escogido, un real sacerdocio, dice la palabra de Dios, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que ellos anunciemos, y todos anunciemos las virtudes que nos llamó de esas tinieblas a esa luz admirable. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, llegamos al final de esta historia, y sin antes mencionarle que Nimrod tuvo otro sueño. Este sueño igual era referente en cuanto a Abraham. Manda a pedir consejería a uno de sus sabios. El sabio le aconseja al rey, y obviamente uno de los sirvientes de Abraham le escucha esto, va y le avisa a Abraham y le dice acerca de esto. Entonces llegamos a este punto donde dice Génesis 12: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra de donde yo te he de mostrar. Dios le habla a Abraham y te haré, en el 2 dice, y te haré sobre ti una nación grande y poderosa. Gloria al Señor. Hasta aquí, amados hermanos, llegamos con esta historia sobre el origen de Abraham. ¿Por qué era necesario conocerlo? Porque es necesario que nosotros como varones, hermanos, conozcamos el origen, de dónde nosotros estamos y qué raíces fueron las que tomaron, y todas las experiencias, todo lo que aconteció en la vida de Abraham y mucho antes de Abraham. Amado hermano, todo esto, todas esas hazañas, todas estas experiencias, todas estas dudas que él tuvo, que hasta que él empezó a madurar y a entender sobre el Dios Todopoderoso, quien hizo los cielos, la tierra, la creación, y que en Él encontramos esa esperanza, en que en Él encontramos esa fe.
Abraham no menguó ni siquiera de ningún lado, ni a diestra ni a siniestra, sino que su fe empezó y empezaba a crecer aún más en esto, amados hermanos. Entre más él conocía a Dios, él más se allegaba a Dios, porque dice la palabra que él fue llamado el amigo de Dios, porque él platicaba directamente con Dios, hermano. Hermosa es esta historia, hermosa es esta palabra de Dios para entenderla, para comprenderla. Compártala, hermano, compártala con alguno de sus amigos, que entienda la verdadera raíz, amado hermano, del por qué no debemos de adorar a otros dioses ajenos. Esta parte, amado hermano, ya venía mucho más atrás. Y aquí no estaba la ley de Moisés, sino que ya venía mucho más atrás el celo de Dios, que no adoráramos a otros dioses. Y ese celo estaba en Abraham, para que también él le había hecho entender a las demás personas que no habían otros dioses, que esos dioses que tenían de madera, de bronce, de plata, de oro, no podían oír, no podían ver, no podían hablar, no podían respirar, no tenían aliento de vida, no podían moverse ni caminar, no tenían ni siquiera para palpar, porque esas manos no podían moverse. Y entonces es ahí donde Abraham entiende todo esto, sus mandatos y sus decretos de Dios, porque él va entendiendo lo que Dios quería para su vida y también para su descendencia, porque ya estaba en esos momentos con Sarai. Que el Señor te bendiga en esta hermosa tarde, amado hermano, que esta palabra haya sido de bendición para ti, para la vida de tu familia y para todos aquellos que nos escuchan en esta transmisión. Deseo que el Eterno les bendiga grandemente, amado hermano. No se incline ante nada. Las cosas materiales, acuérdense que son pasajeras, hermano. Cuando nosotros nos muramos y nos vayamos a ese lugar de reposo, ese lugar de descanso, no nos vamos a llevar nada, ni esta ropa que traigo yo, el saco, ni esta camisa color roja, ni mis lentes, nada, hermano, me voy a llevar hacia donde yo voy a estar. Todo me voy a ir desnudo, así como vine desnudo, dice su palabra, desnudo me iré, amado hermano. Así es que piensa las cosas, que te interesen más las cosas espirituales que las cosas materiales, hermano. Todo lo que tú tienes es gracias a Dios, y gracias a eso Dios te bendice. Pero si tú le buscas de todo corazón, dice que todo lo demás vendrá para añadidura. Así es que cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Así lo decía Josué. Amén. Deseo que el Señor te bendiga grandemente, y seguimos posteriormente, hermanos. Siga orando por este departamento de los hijos de Abraham, para que Dios nos empiece a dar más entendimiento, más sabiduría, hermano. Acuérdese que este trabajo no es mío, es de Dios, porque Dios nos ha encomendado, así como para ti, como para otras personas. Dios empieza a levantar a siervos, amado hermano, de una manera para que esta palabra sea predicada y sea escuchada, amado hermano, y sea entendida y comprendida, hermano, desde la raíz, para que estas personas vean que hay un solo Dios verdadero y eterno, en el cual Él se merece la gloria y la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. No hay dioses que salven, solamente hay un solo Dios verdadero y es eterno. Ese Dios es inmutable, ese Dios no cambia, es el mismo que fue ayer, es el mismo de hoy y es el mismo que vendrá y reinará por los siglos de los siglos, mi amado hermano. Así es que yo te invito a escudriñar las Sagradas Escrituras, a leerla, a comprenderla y sobre todo a ponerla por obra, amado hermano. Compártelo con todas las personas que tú conozcas, que no te dé pena, porque dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación para todo aquel que en él cree, al judío primeramente y después al griego. Gloria al Señor. Shalom, hermano. Voy pues a preparar morada para todo aquel que guarda mi palabra.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo recompensaré a quien ha sido fiel. Hijos de Dios, hijos de Abraham, celebrar con trompetención para la venida del Señor. Hijos de Dios, hijos de Abraham, celebrar con trompetención para la venida del Señor. Voy pues a preparar morada para todo aquel que guarda mi palabra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo recompensaré a quien ha sido fiel. Hijos de Dios, hijos de Abraham, celebrar con trompetención para la venida del Señor. Hijos de Dios, hijos de Abraham, celebrar con trompetención para la venida del Señor. Hijos de Dios, hijos de Abraham, celebrar con trompetención para la venida del Señor. Hijos de Dios, hijos de Abraham, celebrar con trompetención para la venida del Señor. Hijos de Dios. En esta hora yo deseo que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en el corazón de todos ustedes, hermanos. Damos gracias primeramente a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos ha dado en este día, por ese privilegio que nos da de servir, de darle honra y gloria en este día, hermanos. Quiero darle las gracias también a mi hermano Sam, nuestro hermano Samson, líder del departamento de los hijos de Abraham. Y pues nada más que agradecer, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar en este proyecto, ¿verdad? En este trabajo que nuestro hermano ha estado realizando. Le doy gracias a Dios porque yo sé que Él ha puesto todos los medios, ¿verdad? Para que todo esto vaya fluyendo y vaya mejorando día con día. Es muy complicado, hermanos, no se quedan estar allá atrás, ¿verdad? En los controles. Pero todo es para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermanos. Yo quiero en esta hora leer una escritura para la honra y la gloria de nuestro Dios, que está en el libro de Josué, en el capítulo 1, voy a leer el versículo 7 para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermanos. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En este proyecto, en esta nueva modalidad, ¿verdad?, que se está presentando, son las circunstancias las que nos han orillado, ¿verdad?, a hacer este trabajo. La obra no debe de parar, hermanos. La obra debe de seguir. Y nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Yo los exhorto, hermanos, a todos mis hermanos, hijos del departamento de Abraham, toda la iglesia, que nos esforcemos, ¿verdad? Que nos esforcemos, porque solamente de esa forma nosotros podemos darle honra y gloria a nuestro Dios, hermanos. No tenemos otra forma como hacerlo, ¿sí?
tenemos que seguir con ese trabajo, con esta gran comisión que nos han sido asignada, y es un privilegio, hermanos, no es una carga, es un privilegio, y hay que hacerlo con gozo, con alegría, ¿verdad, hermanos? Yo le doy gracias nuevamente y los exhorto, hermanos, le doy gracias a mi hermano, a mi hermano pastor también, que nos ha estado apoyando en este tiempo, ¿verdad? A nuestros hermanos del grupo de alabanza, a nuestros hermanos al comité de mi hermano Samson también. Yo les doy gracias por permitirme estar formando parte de este proyecto, hermanos. Yo deseo, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les prospere y que esta obra no pare, que esto continúe, hermanos. Deseo que Dios les bendiga, hermanos. Deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo reine en sus corazones, amados hermanos del departamento de los hijos de Abraham. Les saludo a todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer una cita bíblica allá en Éxodo capítulo 18, versículo 21, que dice de la siguiente manera: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. La palabra de Dios nos dice en este versículo de su bendita palabra, hermanos, que como hijos de Abraham necesitamos tener ciertas características. Y Yetro le dice a Moisés: busca varones de virtud, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Personas con ciertas características, con ciertas cualidades, hermanos. La falta de compromiso de los creyentes coloca a la iglesia en un estado de sobrevivencia y desánimo y no de poder. La palabra compromiso encierra un gran significado, pero en términos sencillos se trata de un convenio, de una obligación contraída por medio de acuerdo, promesa o trato que se hace entre dos o más personas. En la Biblia vemos que Dios pactó un compromiso con los hombres y que los compromisos con los hombres fueron indefinidos. La falta de compromiso y de sentido de responsabilidad tiene el poder de echar abajo cualquier empresa, incluyendo la iglesia. Pero nosotros tenemos la esperanza, hermanos, que nada se puede levantar contra la iglesia, porque el Señor es el que protege a su iglesia. Varones, hijos de Abraham, nuestro éxito no depende de nuestros esfuerzos, sino del poder de Dios. Dice la Biblia allá en Zacarías capítulo 4, que no es con fuerza ni con poder, sino con el Santo Espíritu de Dios. Si nos esforzamos en levantar este departamento para demostrar qué tan eficaces somos, vamos a fracasar. Pero si lo hacemos para la gloria de Dios, entonces al final podremos decir: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Pero es necesario asumir el compromiso. Dios quiere gente comprometida verdaderamente con Él. El compromiso debe de ser necesario en nuestras vidas. Concluyo con esta cita bíblica que dice de la siguiente manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Deseo que el Señor les bendiga. Shalom.